Buenos días a todos, hermanos. Bueno, sabemos que tenemos estos 5 capítulos. Por supuesto, ya sabemos, ¿no? Que el tiempo que disponemos de 20 minutos no es para tocar. Siempre yo me centro en un capítulo. Tiene mucha enseñanza porque habla de cómo se organiza, ¿verdad? El templo también, los cantores, los levitas, etcétera, etcétera, los preparativos para el templo. Y ahí se podría extraer muchísima enseñanza para el funcionamiento de la iglesia. Pero bueno, me he querido centrar en el 21, en donde David ordena hacer un censo. Un censo era para sabemos lo que es censar a las personas, ¿no? Saber de personal que disponía, pero fundamentalmente el censo que él quería, por lo que dice el texto, es saber con los hombres que disponía para la batalla. Y este censo, pues, produce en el Señor, pues, un enfado fuerte. Tiene su explicación, ¿verdad? Entonces, este censo dice la palabra lo siguiente, el por qué hace una de lo que motivó también el censo, dice Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Se levantó contra Israel, incitó, o sea, pues provocó, sugirió a David que hiciera este censo. Y no es la primera vez, ni mucho menos, que Satanás intenta destruir el pueblo de Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento, pues hay multitud de ocasiones en que utilizando a los pueblos que estaban alrededor, incluso cuando ellos van atravesando el desierto hacia la tierra prometida, pues Satanás incita a estos pueblos para destruir al pueblo de Dios. Uno de los momentos más significativos lo encontramos en la historia de Esther, de la reina Esther y con el rey Asuero, ¿verdad? Cuando nos dice que Amán, que era uno de los principales de la corte de Asuero, pues consigue convencer al rey para que dé un edicto para que un día determinado en todo el imperio asirio, pues los judíos fueran ejecutados para desaparecer el pueblo entero. Y sabemos, bueno, cuando si leemos el libro de Esther, ahí tenemos, aunque no se menciona de forma directa al Señor, pero sí se nos dice que, por ejemplo, que el rey que estaba una noche que había perdido el sueño, pues le dice que le lean las crónicas y entonces él toma conciencia de que Mardoqueo pues le había salvado la vida al rey, que era tío de Esther. Y entonces cambia los planes totalmente y Amán, que ya había conseguido, ¿verdad?, el edicto para que eliminaran al pueblo, pues él había preparado en su casa una horca para Mardoqueo y en aquella horca lo que fue ahorcado fue él. Entonces, eso fue, bueno, un momento en la historia que vemos en el Antiguo Testamento, pero si analizamos la historia, no ya en la palabra de Dios, aquí, por ejemplo, tenemos en el siglo XV, ¿verdad?, como los reyes católicos expulsan al pueblo judío de España, con todas las consecuencias que eso trajo. Después, en el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, vemos el genocidio nazi, ¿verdad?, matando a 6 millones o 7 de judíos. O sea que, por lo que vemos tanto en la historia como en la palabra de Dios, Satanás siempre ha intentado destruir al pueblo de Dios. Y ahora está atacando a la iglesia, va a atacar a la iglesia. Pasa que tenemos la promesa del Señor de que las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad?, contra la iglesia, no van a prevalecer. Pues bien, ¿por qué el Señor se enoja tanto con David? Por una sencilla razón, porque David,
le da a uno de sus generales principales, a Joab, que haga el censo. Y Joab se resiste, porque toma conciencia de que Dios se iba a enfadar, ¿verdad? Y Joab no quería hacer ese censo porque iba a traer consecuencias. Tanto es así que nos dice el texto que cuando él hace el censo y da tantos miles de hombres que pueden desenvainar espadas, pues deja a los levitas no los censa porque no iban a la guerra, pero tampoco censa a dos tribus, ¿verdad? Porque él estaba a disgusto con aquello. ¿Y por qué el Señor Porque claro, aquello indicaba lo siguiente. El pueblo de Israel siempre había contado con el auxilio y el poder del Señor para vencer a sus enemigos. Siempre ellos habían confiado, siempre no, muchas veces. O hay otras veces que no confiaban. Cuando no confiaban eran derrotados. Y entonces esto para el Señor era una ofensa en el aspecto de que David, que había experimentado en su vida tanta ayuda por parte de Dios, tanta protección, ahora resulta que lo que iba a confiar era a ver qué fuerza él tenía, ¿verdad? Con qué fuerza él disponía para la batalla, para luchar contra sus enemigos, y por así decirlo, parece que despreciaba o no tenía en cuenta pues el poder de Dios que siempre había estado ayudando al pueblo de Israel. Y entonces eso pues se enfada, ¿verdad? Se enfada el Señor. Voy a contar una anécdota que creo que la he contado alguna que otra vez, pero que va bien con este tema de la confianza en esa lucha espiritual. Porque si el pueblo de Israel tenía una lucha fundamentalmente física, la Iglesia tiene una lucha, como dice la palabra, contra la región, o sea, contra las huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. O sea que la Iglesia no tenemos que coger una espada física, ¿verdad?, para extender el Evangelio, pero sí vamos a tener ataques de ese mundo espiritual. Entonces es importante la enseñanza, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos da. Pues bueno, hace unos años, ya bastante, hubo una reunión en la Iglesia de Prosperidad, estaba entonces en Triana. Yo creo que lo he contado unas veces, pero no, seguramente todos no lo habéis oído. Vino un hermano misionero de Estados Unidos en el verano para hacer una campaña en 2 o 3 pueblos de aquí de la provincia de Sevilla. Y iban a venir jóvenes de otras iglesias, etcétera. Entonces nos reunió unos cuantos jóvenes para planificar la campaña. Y entonces pues nos explicaba de que había que estudiar la cultura, las costumbres de cada pueblo. Presentó una especie de marketing comercial de cómo había que actuar, cómo había que presentarse, todo muy bien. Y estuvo un rato exponiendo. Cuando terminó, yo era joven, pero muy impulsivo, porque siempre he sido impulsivo, pues le dije, hermano, perdona, pero en esta campaña el Espíritu Santo cuando actúa, porque es que no habla usted ni del Espíritu Santo ni de la oración. Y se quedó así un poco cortado, ¿no? Dice, no, pero no, es que se me había pasado, pero claro que hay que contar con la oración y con el Espíritu. Porque por experiencia tenemos que cuando en una campaña, como no haya oración y no haya acudir al auxilio del Espíritu Santo, la iglesia va a fracasar siempre, ¿verdad? Y en ese aspecto, el Señor pues se indignó con David precisamente porque en la próxima batalla que tenía, o próxima lucha, no había tenido en cuenta el poder de Dios, ¿verdad? El auxilio que Dios le... Y espiritualmente es lo mismo, ¿verdad? Si hacemos una campaña sin oración y sin contar con el poder de Dios, pues no va a ser un fracaso. Una de las lecciones que yo saco de aquí. Pues bien, entonces, ¿qué hace el Señor?
envía, dice, aquí lo dice, a un vidente, a Gad, y para que tome conciencia David de lo que había hecho. Y entonces, pues resulta que le comunica a David que Dios estaba muy enojado y que había decidido disciplinarlo con 3 opciones que tenía que escoger David. Y dice, el Señor le dice, o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado por sus enemigos, o una epidemia de peste. Parecida, ¿verdad?, a lo que está ahora sufriendo en China, una epidemia de peste. Y entonces la reacción de David fue en ese aspecto positiva, porque reunió a los ancianos, se humillaron, ¿verdad?, se arrodillaron, empezaron a pedir perdón al Señor porque Él toma conciencia de lo que había pasado, ¿verdad? Y dice una frase interesante, David, ante la respuesta que tenía que llevar Gad al Señor, dice, yo prefiero caer en las manos de Dios, que sé que es misericordioso, antes que caer en la mano de los hombres, ¿verdad? Le temía más a los hombres a la disciplina que el Señor da. David tiene, nos dice el texto, una visión en el cielo y ahí ve un ángel con la espada desenvainada sobre Jerusalén, ¿verdad? Y entonces él toma conciencia de que venía el castigo, de que venía la disciplina. Entonces, bueno, pues el Señor, pues la peste que envía, pues hay bastantes miles de muertos. Entonces, ante la actitud de arrepentimiento que tiene David y el resto de los ancianos, pues el Señor envía de nuevo a este vidente o este profeta y le dice que la solución es que tiene que levantar un altar, ¿verdad?, y hacer un sacrificio en una era, creo que era la era de Ornán, Ornán, que edifica allí un altar para pedir que el Señor aplaque su ira. Y efectivamente, el rey David va a hablar con el propietario de aquella era y le dice que le va a comprar la era. Y claro, este súbdito pues le dice al rey, ¿cómo me va a pagar la era? La era está a tu disposición, ¿no? Puedes hacer con ella lo que quieras. Pero entonces David le dice también otra cosa importante, dice, no ofreceré a mi Dios ningún sacrificio que a mí no me cueste nada, ¿verdad? No ofreceré ningún sacrificio que a mí no me cueste nada. Entonces le compra la era y realiza allí el sacrificio y entonces dice la palabra que Dios ordena de que el ángel coja su espada y vuelva a envainarla y para cortar, ¿verdad?, la mortandad. Pues bien, para sacar una aplicación a esto, hay varias aplicaciones. Una de ellas es que aunque cuando nosotros cometemos un pecado, o la iglesia comete un pecado, o el pueblo de Dios comete un pecado, aunque haya arrepentimiento, pero muchas veces las consecuencias vienen. Ellos se arrepienten, sin embargo, ¿verdad?, le vienen las consecuencias, viene la plaga. Entonces también una advertencia para nosotros, ¿verdad? Cuando pecamos de forma consciente y deliberada y no hay arrepentimiento, y si después lo hay, el Señor nos va a perdonar. Si hemos pecado, ¿verdad?, tenemos abogado, Jesucristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero muchas veces no podemos escapar de las consecuencias. Y eso es uno de las enseñanzas que yo saco. Después, en cuanto a la Iglesia, en cuanto a nosotros en la actualidad, pues vamos a hablar en Romanos 12, los 2 primeros versos,
nos habla también de cuál es nuestro sacrificio que podemos ofrecer al Señor. Y dice estos dos versos del 1 y el 2, que son muy conocidos por todos nosotros, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí nos va a hablar de dos cosas: proceso de santidad, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa? Pues renunciar a todas las tendencias pecaminosas que tiene nuestra carne. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 7, ¿verdad? El bien que quiero hacer no hago, y hago lo que no debo de hacer. Hay una ley en mis miembros que me llevan al pecado. Entonces, eso cuesta trabajo. A la carne le gusta, le atrae muchas cosas que son pecaminosas. Y eso es una realidad que tenemos también los creyentes, ¿verdad? Que no creamos que porque creemos y nos bautizamos ya vamos a poder vivir la vida de santidad sin problema. Porque la carne está ahí y sigue ahí, ¿verdad? Y entonces, ese sacrificio que nos cuesta. Pero ese sacrificio, cuando nosotros somos capaces de vivir una vida de santidad, porque lo pedimos al Señor y porque contamos con el auxilio del Espíritu Santo, eso le agrada a Dios. Y después dice: renovad, ¿qué dice? Vuestra mente, vuestros pensamientos. Porque de lo primero que tenemos que hacer es procurar, cuando somos cristianos, de que el Espíritu limpie nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque ahí es donde empieza la tentación, ¿verdad? Si nosotros no procuramos tener nuestra mente limpia, es muy difícil que actuemos limpiamente, ¿verdad? Dice: si así lo hacéis, pues entonces comprobaréis, dice, la buena voluntad, que es agradable y perfecta. Porque para comprobar que efectivamente la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestra vida, es necesario que vivamos en un espíritu de santidad. Si no, no lo vamos a comprobar, ¿verdad? Y ya la última lección que yo saco de este pasaje es también algo que leyéndolo me di cuenta. Digo, anda, resulta que el terreno en donde hacen en David el altar era una era. ¿Sabéis lo que es una era? Los jóvenes a lo mejor no lo sabéis, pero una era, yo porque lo he vivido, ¿verdad? Cuando tenía 8 o 10 años. En los cortijos, yo tenía un tío que tenía un cortijo, y entonces cuando se cogía y se segaba el trigo, ¿verdad? Con la espiga, se extendía en el suelo, y ahora había un carrito que tenía unas ruedas con una especie de pincho, con un mulo, y yo me acuerdo que me sentaba y empezaba el mulo a dar vueltas a trillar, ¿verdad? Trillaba, desmenuzaba, y después, pues cuando venía decían no sé, a la aventar aquello. Aventar era por las tardes siempre, y ahora también, yo lo que lo he visto muchas tardes allí en el campo, en el verano, porque la trilla es sobre el mes de junio y julio, cuando va a caer el sol se levanta siempre un viento, una marea. Entonces, yo me acuerdo, yo veía a los hombres cogían lo que estaba ya trillado, lo echaban hacia arriba, no sé si lo habéis visto, y el viento hacía que la paja cayera allí y el trigo aquí, ¿verdad? Hoy día no hace falta, porque hoy día las segadoras sacan por un lado hasta las gavillas ya hechas, por otro lado saca el trigo limpio. Pero en aquella época era así. Entonces yo pensé, digo, anda, y allí iba a estar el templo. Y hoy el templo, ¿quién es? La iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor manda problemas a la iglesia muchas veces, es que nos está trillando.
para separar el trigo de la paja. Es un significado, ¿verdad? Bonito. Muchas veces nos quejamos, hay que ver el problema que ha venido a la iglesia, o los disgustos que hay, o los enfrentamientos que ha habido. ¿Y no será que el Señor nos está trillando y está separando? Porque la palabra lo dice, es necesario que estas cosas ocurran muchas veces para que sean confirmados los que verdaderamente son nacidos de nuevo. Y entonces hice yo esa deducción, ¿verdad? Porque aquella era, dijo David, aquí el Señor ha tenido misericordia y aquí es donde vamos a construir el templo. Y levantó el altar. Igualmente, ¿verdad? Nosotros alcanzamos misericordia en nuestro altar, que es Jesucristo, en la cruz crucificado. Así que bueno, creo que el pasaje tiene también, por supuesto, más cosas que sacar, pero de momento vamos a dar tiempo ahora para compartir si alguien tiene algo que añadir. Desde luego ya digo que yo me he leído los capítulos y hay tela ahí y muy práctico para la organización de la iglesia hoy en día, ¿verdad? Así sea.